en el Evangelio según San Mateo capítulo 17. Y vamos a considerar en estos 3 días con la ayuda de Dios el poder de la transformación. ¿Cuántas quieren ser transformadas? Dice el tema mujeres transformadas, familias transformadas. Dios no quiere que usted y yo nos transformemos solamente para decir me transformé o Dios me transformó. Cuando Dios hace algo lo hace con un propósito. Cuando Dios hace algo no lo hace con que ese propósito termine en usted. Él tiene la vista más allá de nosotros. Su vista está detrás de tu corazón, donde está tu familia, donde está tu matrimonio, donde están tus hijos, donde están tus nietos, aquellos que tienen nietos. Dios está más allá en tu economía, está en tu barrio, en tu comunidad, en la iglesia local. Dios está en todos lados, pero quiere y necesita urgentemente mujeres transformadas. En Mateo capítulo 17, verso 1 en adelante. Mateo 17, verso 1, si lo ha encontrado puede decir amén. Amén. Y este texto nos habla de la transfiguración del Señor. Dice en el nombre de Jesús lo siguiente. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan y los llevó aparte. Diga usted, y los llevó aparte. El Señor también a nosotros en este fin de semana nos ha llevado aparte. Porque Él quiere tratar con nosotros. Dice, y los llevó aparte a un monte alto. Allí, ¿qué sucedió? Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías que hablaban con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y se oyó una voz. Diga usted, y se oyó una voz. Se oyó una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él, a Él, a Él, a Él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y sintieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Cuando ellos alzaron los ojos, no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Amén. Amén. Ocupen sus lugares, mis hermanas. Que Dios las bendiga. La mesa directiva femenil del Distrito Sur ha elegido como tema mujeres transformadas, familias transformadas. Y como les decía, a lo largo de los 3 días vamos a tratar con la ayuda de Dios, a hablar acerca de la transformación, de lo que significa transformación, de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. El diccionario dice que transformar es hacer cambiar de forma a alguien o algo. Es hacer cambiar de forma una cosa o una persona. También la segunda definición dice transmutar algo en otra cosa. La palabra transmutar la define el diccionario como convertir algo en otra cosa. Dios quiere convertirnos en algo diferente a lo que hemos venido en esta tarde. Cuando el día domingo con la ayuda de Dios salgamos de este lugar, tenemos que salir cambiadas. Tenemos que salir completamente transformados. ¿Por qué? Porque las Dorcas estamos tremendas. Y Dios
Y Dios tiene un especial propósito para tu vida. Y tal vez no te has dado cuenta. La palabra que se utiliza en algunos pasajes del Nuevo Testamento para transfiguración es también transformar. En este caso se utiliza transfiguración. Y esa palabra en griego es metamorfo. De ahí viene la palabra metamorfosis. ¿Y quién no habrá estudiado en ciencias naturales o en biología, como se llame, de acuerdo a la época, la transformación de la crisálida? De un gusano transformado en una hermosa mariposa. ¿Verdad? ¿Cuántas de ustedes lo han estudiado eso? ¿Verdad? Y eso es metamorfosis. Es algo que antes de empezar el proceso es una cosa, es algo, pero que inicia un proceso. No es instantáneo. Diga usted, no es instantáneo. Pero es un proceso en el cual comienza la naturaleza a trabajar, en este caso, en esa oruga, para que a través de morir a algo pueda salir como una cosa totalmente distinta. De un bicho tan feo como es la oruga, ser cambiado a lo que es una hermosa mariposa llena de colores. Esta palabra transfigurar significa cambiar de forma o cambiar en otra forma. Se habla en esta palabra transfiguración acerca de Cristo, acerca de esa transformación que Jesús tuvo. En Lucas capítulo 9, verso 23, Lucas no usa la palabra transfiguración. Lucas, recuerden ustedes, era gentil y él conocía mucho el tema de los dioses paganos. La mitología griega creía en la transfiguración o mejor dicho, en la metamorfosis. Ellos creían, según la mitología, que un dios, debido a un cierto acontecimiento, se podía convertir en otro dios. Un dios varón hasta se podía convertir en una diosa mujer. Entonces Lucas, en este caso, a diferencia del resto de los evangelios, no emplea la palabra transfiguración porque no quiere que los lectores griegos se confundan un poquito con el tema de la transfiguración. Y Lucas quiere ser muy cuidadoso porque está hablando del único Dios vivo y verdadero. Está hablando de Jesucristo. Aunque el mundo ha tenido y tiene muchos dioses, nosotros tenemos uno solo. Jesucristo es su nombre. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. También se habla de transfiguración, en este caso la palabra transformar, en Romanos capítulo 12, de los creyentes, de ustedes y de mí. Dice en Romanos 12 que Dios desea en nosotros una transformación. Estamos obligados a efectuar un cambio total, pero con el poder de Dios. ¿Cuántas de ustedes en este lugar han tratado de dejar malos hábitos, de dejar algún vicio cuando se convirtieron al Señor y les costó? Trataron humanamente, lo trataron de dejar en la carne, un mal carácter, una forma de ser, algo que había en usted y que trataron de trabajarlo con su propia fuerza, tal vez con alguna metodología, tal vez con algo, unos tips, como se dice ahora, unos tips para aprender a tener un mejor carácter, a ser más paciente, o a no practicar ciertos vicios que traíamos cuando estábamos en el mundo. Pero usted se dio cuenta que empezaba un día, 2 días y de pronto fracasaba. Pero cuando empezó a entregar esas cargas, esos vicios, esas pasiones desordenadas o todo lo que afectaba a su vida y que usted quería cambiar y no había podido, cuando lo entregó al Señor, Dios hizo la obra. Dios hizo la obra. Ese es el Dios que tenemos. Un Dios que está dispuesto a tocar nuestras vidas de tal manera que sean completamente transformadas nuestras vidas. De tal vez una vida mediocre, una vida cristiana mediocre, a una vida en el poder del Espíritu Santo. En una vida de verdadero servicio cristiano. Pero también una vida llena del Espíritu Santo para que también en nuestra familia se note la transformación. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros hoy y el domingo cuando te vayas a tu casa, Dios
se va contigo para llevar ese poder transformador a los tuyos. A los tuyos. Estamos en cierta manera obligados a efectuar un cambio total que en el poder de Dios hallará su expresión máxima en el carácter y en la conducta. Amén. La transformación más grande que Dios desea de nosotros es carácter y conducta. El carácter tiene que ver con cosas que están dentro nuestro. La conducta tiene que ver con lo que se expresa en la relación para con los demás. Y a veces nuestras relaciones, incluso en el ámbito de la iglesia, no son las mejores. Dios espera en ello también transformación. Segunda de Corintios capítulo 3 verso 18, el apóstol Pablo escribe: por tanto, nosotros todos, no dice solamente los ministros, no dice solamente las hermanas que seguían a Jesús, dice él, nosotros todos. Diga usted, nosotros todos. Dice, mirando a cara descubierta como por un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Escuche esto. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El apóstol Pablo toma este texto y también dice, ahora vemos oscuramente, como por un espejo, la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo los espejos que había no eran los espejos que tenemos nosotros, donde apenas usted se arrima al espejo y se asusta de la cantidad de arruguitas que le han salido en los últimos días. Ve todos los detalles, un puntito, algo, inmediatamente se da cuenta. En aquel tiempo eran metales que los pulían lo mejor posible, entonces no veían con perfección. Podían ver más o menos una sombra, algo de lo que iba, de lo que se representaba en ese momento. Por eso Pablo dice, ahora vemos oscuramente, no vemos bien las líneas, no vemos claramente, pero cuando estemos con el Señor, entonces vamos a ver las cosas claramente. Entonces vamos a ver las cosas como son. Y también cuando estemos con el Señor vamos a ver a cada una de las hermanas y a cada uno de los hermanos cómo son realmente. Amén. Pero para eso nosotros necesitamos cambiar. Y como les decía, hay cambios que no podemos hacerlo nosotros solos. Necesitamos el poder de Dios. Diga usted, necesito el poder de Dios. Sobre este texto, la versión Dios habla hoy dice, y vamos transformándonos a su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria. Es decir, en este texto nos está diciendo que la transformación en nuestra vida viene por tener al Señor. Este texto nos está diciendo que cuanto más tenemos del Señor, cuanto más tenemos de su gloria, más transformación va a haber. Cuanto más tenemos en nuestra vida la gloria de Dios, más poder para transformarnos. ¿Para transformarnos en quién? ¿Como la esposa del pastor? ¿Como la presidenta de Dorcas? ¿Como la hermana aquella o la otra tan bonita y esto y lo otro? No, transformarnos a la imagen de aquel que nos creó. Ese es nuestro modelo, ese es nuestro ejemplo. Alabado sea Dios. Transformar es cambiar. La Biblia dice que seremos transformados. El mismo Pablo dijo, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Fíjense qué interesante. En la venida del Señor no todos van a estar muertos, algunos van a estar vivos, algunos creyentes en ese momento, algunas mujeres de Dios van a estar vivas en ese momento. Pero dice la Biblia que todos los que durmieron en Cristo y los que estén vivos en ese momento necesitan pasar por la transformación. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo se ubica personalmente como si el Señor viniera en ese momento. Él en su imagen está transmitiendo que los creyentes que ya habían muerto en el Señor, los llama, están durmiendo. Amén. Porque creo que todas ustedes cuando se acuestan a la noche, creo que tienen fe para levantarse al otro día, ¿verdad?
saben que se van a despertar. Amén. Alabado sea el Señor. Por eso la Biblia habla con fe. Nosotros no nos morimos en realidad. Vamos a descansar, vamos a dormir, porque esa expectativa tenemos que nos ha dado Dios, que Dios va a venir hacia nosotros y nos va a resucitar. El apóstol Pablo dice que los que durmieron en Cristo van a resucitar primero y luego nosotros, antes de prender el camino hacia la vida eterna, necesitamos una transformación. Este cuerpo corruptible como está no puede entrar a la presencia de Dios, no puede entrar a la vida eterna. Necesita ser cambiado, necesita ser transformado. Y una vez que el Señor transforme a aquellos que estaban dormidos y a aquellos que estaban vivos en ese momento de la venida del Señor, todo esto en un abrir y cerrar de ojos. A ver, cierren los ojos rápido, a ver. Así de rápido, dice la Biblia, van a ser levantados para estar con el Señor por toda la eternidad. Ahora bien, a nosotros no nos gusta mucho humanamente que nos digan la verdad. Porque cuando nos llama la atención o nos dicen algo, es como que ya empezamos a desviar la atención de nosotros y empezamos a mirar a ver a quién le puedo echar la culpa. ¿Sí o no? Cuando hacemos las cosas bien, nos estamos dando cuenta que hacemos las cosas bien y es probable que nos vayan a felicitar, nos van a decir algo. Pero cuando usted y yo sabemos que no estamos haciendo las cosas bien, entonces ahí tenemos un grave problema. Porque Dios ahí se encuentra con un impedimento. Cuando hay algo de parte nuestra que estorba a Dios, nosotros tenemos que quitarlo del medio. Porque hay situaciones, hay cosas, sobre todo estoy hablando del pecado. Diga usted pecado. Cuando hay pecado en nuestra vida, Dios no puede obrar. El pecado es un abismo que nos separa de la presencia de Dios. Y podemos venir al culto, podemos ofrendar, podemos diezmar, podemos cantar, podemos hacer un montón de cosas. Pero la Biblia nos dice que si no nos reconciliamos con Dios, estamos muertos. Por eso necesitamos imperiosamente, cada vez que entablamos una relación personal con Dios, confesar nuestros pecados. Confesar nuestras faltas. Confesar. Miren, hay expresiones de algunas versiones que dice el pecado tiene como sentido de errar al blanco. Alguno de ustedes en algún momento habrá jugado algún juego de tirar a los dardos con flecha, de apuntar al centro y usted estaba segura, ¿verdad? Usted dijo, acá le pego, está tan fácil, ¿sí o no? Esto es re fácil, dame que yo te voy a mostrar cómo se hace. Y si era un dardo, ahí tiró el dardo y usted se quedó sorprendido porque el dardo fue para allá. Pero usted estaba mirando el centro ahí. Y la expresión pecado tiene que ver con errar al blanco. Errar a los propósitos que Dios diseñó para nuestra vida. Un personaje de historieta, él lo que hacía, tiraba flechas, extendía el arco, tiraba la flecha contra una pared de madera que había. Y entonces iba, una vez que se clavaba la flecha, iba con una tiza y dibujaba el círculo. Qué fácil. Y así hizo 2 o 3 veces y un amigo lo estaba mirando y le dice, ¿qué estás haciendo? No, estoy tirando al blanco. No, pero así es fácil, así siempre le vas a dar. ¿Por qué no primero haces el círculo, haces el blanco y después tirar? Y no, así voy a fallar. La idea de Dios es que la transformación muchas veces es impedida por nosotros mismos. No es el diablo, no son los hermanos, somos nosotros que impedimos que se manifieste la gloria de Dios sobre nuestra vida para operar transformación. El profeta Jeremías recibe palabra de Dios en el capítulo 13, verso 23, dice, Dios le dice esto. ¿Podrá cambiar el etíope su piel? El hombre de raza negra, ¿puede cambiar de color la piel? ¿Y el leopardo puede cambiar sus manchas? No. Así también, Dios le dice al pueblo de Dios, le dice, así también, ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer lo malo? A veces no nos damos cuenta, le reclamamos al Señor transformar situaciones,
Pero resulta que no nos examinamos y estamos conviviendo con pecado. Estamos conviviendo con desobediencia. Y en esta noche necesitamos limpiarnos de todo eso. Puede haber pecado, puede haber desobediencia, puede haber rebeldía a la autoridad de parte de Dios. Puede haber un engaño, puede haber un celo, una raíz de amargura, una falta de perdón. Yo no lo sé. Pero lo que sí sé, que si querés transformación de parte de Dios, necesitas confesar tu pecado, pedirle perdón a Dios para que Dios pueda restaurar tu vida. Y aquí encontramos el hermoso texto de Romanos 12 que leyó el pastor Adrián, verso 1 y 2. Así que hermanas, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios tiene una voluntad para tu vida que es buena, agradable y perfecta. La Biblia al día dice transformados mediante la renovación. La Biblia latinoamericana dice más bien transfórmense a partir de una renovación interior. La Biblia en lenguaje sencillo dice cambien la manera de ser y de pensar. No puede haber transformación si siempre estamos pensando en lo mismo. Una mente negativa, una mente que siempre está pensando que va a recibir lo malo, no puede recibir lo bueno. Acuérdense de Job. Job reconoció en un momento, él dijo, lo que temía me sobrevino. Es decir, unos días antes de la catástrofe que tuvo Job, unos meses antes, la Biblia no lo dice, pero puedo imaginármelo a Job, mirar a su alrededor sus hermosas hijas, sus hijos, su hermosa esposa, los bienes que él tenía, la cantidad de ganado, los sembradíos, los sirvientes que tenía. Y en algún momento pensar, no me puede ir tan bien a mí. No puede ser que me vaya, no puede ser que sea tan bendecido por Dios, no puede ser. Él empezó a negar la bendición de Dios. De una manera u otra, él se enredó con el diablo, el cual fue el que trajo la destrucción. Pero vino una transformación en la vida de Job, porque Dios pudo utilizar la pérdida de seres queridos para transformar la vida de Job. Llegarlo a ser un hombre que reconozca sus pecados, que reconozca sus faltas, a pesar de la condición en que él estaba. Y a pesar de su condición, él pudo volverse a Dios. Y él fue uno de los que confesó que el día que el Señor venga a buscarlo, él lo va a ver. En aquel día mis ojos lo verán y no otro. Nadie me lo va a venir a contar. Yo mismo veré a Dios. Con mis propios ojos lo voy a ver. Y para eso se necesita pasar por la lucha, por la prueba, que no son para aniquilarnos. Las luchas y las pruebas del creyente son para afirmar nuestra fe en Dios. Son para fortalecer nuestra esperanza. Son muchas veces para tratar con tu mal carácter, hermana. Amén. Dios utiliza distintos medios, pero no lo hace con el fin de que dejes de orar, que te rindas para dejar de ayunar, que dejes de ir a la iglesia, que no vayas más a la reunión de grupo de amistad. No, al contrario, acércate más a Dios, porque Dios está diciendo, yo te quiero formar, yo te quiero hacer a mi medida, te quiero hacer a mi imagen, quiero darte poder, quiero darte autoridad. La Biblia, Dios habla hoy, dice sobre este texto de Romanos, cambien su manera de pensar para que así puedan cambiar su manera de vivir. Hay un texto en el Antiguo Testamento que Jesús lo repite.
Tal cual es el corazón del hombre, así es él. Tal cual dice la versión, el pensamiento, lo que piensa, así es. Encuéntrese usted conoce mujeres negativas, ¿sí o no? Usted no le puede ir con la mejor de la mejor noticia, porque nunca una sonrisa, siempre le va a buscar un pelo en la sopa, siempre le va a buscar un pero. Traje para Flor Azul, conseguí un auto 0 kilómetros, un Palio. Seguro vaya a saber dónde es eso. Entonces, si nos juntamos con personas negativas, vamos a terminar nosotros contagiándonos de negatividad. Necesitamos juntarnos con personas que inspiran fe, que a pesar de sus luchas y problemas, muchas veces difíciles, siguen llevando adelante la vida cristiana. Siguen teniendo pasión por Dios. Siguen entregando su corazón en oración, en ayuno. No desmayan. Están en el dolor, están en el sufrimiento, pero uno las ve que vienen y a la que está caída la ayuda a levantar. Pero la negativa dice, ¿para qué te molestás? La negativa dice, ¿para qué la ayudás si vos ya estás llena de problemas? Es que las dos tienen una manera distinta de pensar. Dios ha transformado su corazón, ha transformado su carácter, su conducta. Ya han dejado el egoísmo, ya no les importa a ellas. Ahora le importa el bienestar de las demás. Ahora Dios ha ensanchado tanto su corazón que ahora ellas se ensanchan para ser de bendición no a una o dos, sino a muchas. Alabado sea Dios. A todo esto me olvidé del título del mensaje. No me olvidé, me olvidé decírselos cuál era el título. ¿Quieren saberlo? Recuerden la historia que habíamos leído al principio. Jesús no lleva a los 12, lleva a 3. Los lleva con ellos y los lleva no acá a la esquina, a la vuelta. Los lleva a un monte alto. Y allí comenzó a orar el Señor y ellos se quedaron asombrados porque se transfiguró. Comenzó a mostrar lo que Él era. La gloria de Dios comenzó a manifestarse en su rostro, en sus ropas. La realeza de Jesucristo comenzó a ser visible por los 3 apóstoles que ahí estaban viendo este hecho. Y Pedro, como siempre, el impulsivo, ahí se acerca y dijo, Señor, qué bueno que está este culto de adoración. Porque era un culto de adoración. El Rey de Reyes estaba manifestando tal cual era. Todo lo que tenía dentro de él, la Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Amén, no teniéndole en cuenta sus pecados. Dios ha venido con su amor y misericordia en esta noche una vez más a perdonarnos nuestros pecados, a darnos una nueva oportunidad. Pero Pedro dice, él tenía que decir algo. Vieron que hay hermanas que tienen que decir algo. Es el momento del silencio, pero ellas parece que no soportan el silencio. Y ahí están, tienen que decir, qué humedad que hay, ¿no? Y las hermanas están quebrantadas en la presencia del Señor. Pero Pedro era el carácter de él, era el impulsivo. Y él dice, Jesús, qué bueno es para nosotros estar en este lugar. ¿Querés que hagamos una enramada, una para vos, una para Moisés y otra para Elías? Y el título del mensaje es basta de enramadas. Basta de hacer cosas, creyendo que el hacer cosas es lo primero, cuando en realidad hay un tiempo de adorar a Dios. Ese tiempo para Pedro, Jacobo y Juan era el tiempo de acercarse a adorar a Dios. Lo estaban viendo transfigurado, lo estaban viendo transformado, estaban viendo la gloria de Dios. Y él enseguida pensó, vamos a hacer un ministerio, vamos a ver cómo podemos hacer esto. Estaba la gloria de Dios ahí y él preocupado por hacer las cosas. Yo no le estoy diciendo que no tenemos que hacer ministerios y las cosas que Dios nos demanda hacer. Pero sí, lo que Dios quiere es que las mujeres transformadas sepan cuándo es el tiempo de cada cosa. Hay un tiempo de adoración. Hay un tiempo de comunión y buscar la fuerza que Dios tiene para nuestra vida.
Y después ya viene el tiempo para trabajar, para hacer cosas. Por eso necesitamos decir basta de enramadas. Basta de estar armando cosas. Cuando en realidad Dios nos está pidiendo que lo adoremos a Él. ¿Recuerdan ustedes lo que eran las enramadas? El Señor les dio la orden en el Antiguo Testamento al pueblo de Dios que recordaran esos 40 años que tuvieron en el desierto. Y en esa semana, en la semana de las cosechas, de las primicias de la cosecha, por 7 días, todo el pueblo de Dios tenía que vivir en tabernáculos o en ramadas, fuera de su casa. Tenían que armarse con algunos arbustos, unas hojas y hacer algo muy rudimentario como una casita. Y Dios le dice, hagan eso y recuerden, diga usted recuerden. Hagan eso para recordar que estuvieron en el desierto 40 años y yo los protegí, yo los guardé. Estuve con ustedes todo ese tiempo en la peregrinación. No le faltó pan, no le faltó agua, no le faltó vestido. Amén. Y entonces los judíos celebraban esa fiesta, la fiesta con estas enramadas también llamados tabernáculos, para celebrar, o mejor dicho, para recordar las obras de Dios. Necesitamos también nosotros aprender a recordar las obras de Dios. Cuando el diablo te esté batallando, cuando el diablo te está doblando la fe, cuando te está robando la esperanza de tu corazón, es el tiempo de entrar en la adoración a través de los recuerdos, a través de recordar dónde nos sacó el Señor. Necesitamos hacer memoria, no enramadas. Recordar en nuestra mente y nuestro corazón lo que éramos y lo que ahora somos en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Perdidos. Completamente perdidos. Pero Jesús se acercó. Nos salvó, nos perdonó. Nos rodeó de amor y de misericordia. Y hoy nos da el privilegio de estar aquí. Juntos alabando y glorificando su dulce nombre. Pedro sabía que era bueno estar ahí, pero no entendía. Él no entendió lo que estaba pasando. Miren ustedes, Marco sobre esta transfiguración dice que Pedro habló por miedo. En cambio Lucas dice que Pedro habló sin saber lo que decía. Es como decir, bueno, parece que está sucediendo, algo tengo que decir yo porque... soy Pedro por carácter, y precisamente cuando él estaba diciendo estas cosas, ¿qué pasó? Descendió la gloria de Dios. Esa gloria de Dios descendió para decirle a Pedro, Pedro, cállate. Basta de hablar, Pedro. Basta de enramadas. Escúchame lo que te voy a decir. ¿Estás preparado para escuchar? Hermana, ¿estás preparada para escuchar? Descendió la nube de gloria sobre el Señor y la voz del cielo, tal cual con Juan el Bautista cuando Jesús se bautizó: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A Él oíd. Eso es lo que Dios quiere, hermanas. Oír la voz de Dios. El tiempo de la adoración es para vivir la presencia de Dios y escuchar lo que Dios tiene para nuestra vida. Pedro no comprendía que Dios no quiere enramadas. Lo que Dios quiere son corazones. En otras oportunidades le he dicho que cuando Dios le pidió a Abraham su hijo Isaac, le dijo, dame tu hijo en sacrificio, tu único hijo. Como que le estaba metiendo el dedo en el ojo, por si no se había dado cuenta. Dios en realidad no le pedía a Abraham su hijo. Lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham es que le entregara su corazón. Porque Dios sabe que cuando un hombre, una mujer le entrega su corazón, le está entregando todo. Le está entregando su pasado con todo lo que eso significa. Le está entregando su presente, pero también le está entregando a Dios su futuro. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Si es para el Señor, dele fuerte el aplauso.
Pero también hay algo positivo en Pedro. Por lo menos quiso hacer algo. Hay hermanas en las iglesias que no las mueve ni un terremoto, ni un huracán, ni un tsunami, nada. Nada. ¿Sí o no? Por lo menos hizo algo. No estaba en lo correcto, pero quiso demostrar algo. Amén. Nosotros de alguna manera tenemos que demostrar que Dios está en el primer lugar de nuestro corazón. Y que aunque a veces cuesta, Dios quiere que le entreguemos nuestro corazón. 4 amenes y medio por allá. Algunos de ustedes le dicen, Señor, te entrego mi corazón. Pero esta partecita me la quedo yo. No. Para que Dios pueda transformarnos, nosotros necesitamos entregarle todo nuestro corazón. Aunque Dios no cambia, Él es un Dios de cambios. Él se ha movido, Él no ha cambiado nunca. Sin embargo, se ha movido a través de los cambios en la humanidad. Siempre aprovechando los momentos oportunos para derramar su presencia, su gloria, para bautizar con Espíritu Santo, para producir conversiones donde menos se lo esperaba. Allí la mano poderosa de Dios aparecía para producir un tremendo mover espiritual. Dios no cambia, sin embargo es un Dios de cambio. Dios cambió el nombre de Jacob por el de Israel. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ya no se te va a llamar Jacob, ahora tu nombre va a ser Israel. Wow. ¿Por qué? ¿Por qué le puso ese nombre el Señor? ¿Qué había hecho Jacob? ¿Con quién había peleado? Peleó con el ángel de Jehová. ¿Y qué hizo? Ganó. ¿Se le puede ganar a Dios? No le podemos ganar a Dios. Pero ¿saben qué? Dios quiere ver nuestra insistencia. Amén. Como padres muchas veces jugamos, cuando nuestros hijos eran pequeñitos, jugamos a la pelea. Y jugábamos. Y nosotros podíamos hacerle pavo así, chao. Pero ¿cuántas veces nos poníamos a la par para que insistiera y practicara y tratara de voltearnos? Y a veces nos caíamos a propósito y nuestro hijo sentía una satisfacción tremenda. ¡Guau! Y lo voltea papá, tan grande y flaco en ese tiempo era. Era más fácil, ahora ya no. Y Dios hizo lo mismo. Dios podía vencer a Jacob, pero lo que estaba probando Dios era su fidelidad, su compromiso, su pasión. Dios estaba con él tratando de una y otra vez y Jacob había decidido. Jacob había tomado una decisión. Él no sabía cómo, pero no quería ser el mismo. No quería ser el mismo que hacía fraude, el mismo que engañaba, el mismo que usurpaba puestos. Él quería ser una nueva persona. Por eso sabía que la respuesta estaba en esa lucha. Y luchó, y luchó, y luchó. Y el ángel le dijo, listo Jacob, ya está, yo me tengo que ir. No. No te voy a dejar hasta que no me bendigas. No te voy a dejar hasta que no me bendigas. Y el Señor lo bendició. No se dice bendició, hermanas. El Señor lo bendijo. Amén. El Señor bendijo a Jacob. Pero fíjense que la pelea termina ¿cuándo? Cuando el ángel con su espada le tocó el encaje de su muslo. Le tocó ahí, justo en el lugar oportuno, y entonces lo dejó. Y a partir de ese momento, cualquiera que veía a Jacob se daba cuenta que era Jacob. Amén. Jacob, antes de pelear con el ángel, ahí iba caminando Jacob. Y la gente que lo veía a Jacob de lejos ni se daba cuenta si era Jacob o era otro hombre. Pero a partir del momento transformador que se encontró con el ángel y peleó con el ángel de Dios, su vida cambió. Y de lejos, mirá, allá una legua, ese por la forma de caminar, ese Jacob. Perdón, Israel. Cuando Dios te toca, la gente que te rodea ve que Dios ha tocado tu vida. El poder transformador viene de tal forma a nuestra vida que las personas a nuestro alrededor sienten la presencia del Señor.
aunque sigan renegando de ir a la iglesia, aunque sigan renegando de que estás orando, de que lees mucho la Biblia, que te vas a volver loca de tanto que lees la Biblia. Alabado sea el Señor. Y lo que más necesitamos es volvernos locos para Dios. La palabra de Dios necesita limpiar nuestra mente y nuestro corazón. Cuando Dios toca nuestra vida, como lo hizo con Jacob, nuestra vida cambia. Cambia nuestro caminar. Y lo más importante, la gente que está a nuestro alrededor se da cuenta que hemos cambiado. Muchas personas son afectadas para mal, porque a pesar de que algunas van a la iglesia, llevan su Biblia, van a reuniones, limpian la iglesia, pero no han cambiado. Ellas dicen, yo cambié, pero sus familiares fruncen el ceño, fruncen la nariz, o hacen alguna mueca, como no dicen, a veces por respeto no dicen nada, ¿sí? Pero ellos son los que más se dan cuenta cuando ustedes y yo cambiamos. Dios cambió a José. Dios es un Dios de cambio. Dios cambió a José, lo cambió de ser un jovencito fanfarrón a gobernador de Egipto. Dios cambió maldiciones en bendiciones. Dios cambió el nombre de Jacob en Peniel y lo llamó Israel. No es suficiente responder que necesitamos cambiar. ¿Cuántas de ustedes necesitan cambios en su vida? Yo no sé ustedes, pero yo necesito cambios en mi vida. ¿Cuántas de ustedes necesitan cambios? ¿Para qué querés cambiar? Señor, yo quiero cambiar. ¿Para qué querés cambiar? ¿Por qué querés cambios? Los cambios no tienen que ser a nuestra manera, según nuestros pensamientos. Si hay cambios, tiene que ser a la manera de Dios, conforme a los propósitos de Dios. La palabra cambiar en el Nuevo Testamento implica una transformación que solamente puede ser por el poder de Dios. No es con energía humana, no es con alguna acción externa, es con la acción pura y exclusiva del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos que Dios dirija los cambios trascendentes en nuestra vida. ¿Para qué? Para poder decir como el Salmo 30, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Alguien que recibe el toque de parte de Dios y es transformado, no se puede callar. Ve a su vecina, a su compañera de trabajo, algún familiar, se sacan en el sorteo una gallina para el puchero ahí, y lo cuenta por todo el barrio. La llama 8 veces por celular, por teléfono, por Facebook, por Twitter, por todos los medios. Me saqué una gallina en el sorteo. Y nosotros que tenemos al Señor quedamos muchas veces callados sin hablar de Jesucristo. Necesitamos darnos cuenta que muchas veces no nos gusta que nos digan la verdad. Dios no es un Dios que miente, no es un Dios que engaña. Dios se mueve pura y exclusivamente con la verdad. Él va directo a nuestro corazón, porque Él sabe y conoce cuáles son nuestras necesidades. En esta noche Él también quiere obrar en nuestra vida. Mujeres transformadas que puedan transformar fracasos en victoria. Mujeres transformadas que puedan transformar maldiciones en bendiciones. Que puedan concentrarse en lo que realmente es la prioridad de su vida. Alguien dijo, la vida es una serie de resultados. A veces el resultado es lo que uno quiere. Gloria a Dios, grandioso. Piense en lo que hizo bien. Cuando las cosas te van bien, pensá en lo que hiciste bien. Te salió bien todo, hay felicidad, hay paz, hay gozo porque algo te salió bien, entonces pensá en lo que hiciste bien. Pero también a veces hay el resultado que usted no quería. Todo lo contrario, no quería eso. También diga gloria a Dios. Porque es ahí donde usted tiene que pensar en lo que hizo y por qué salió así para poderlo cambiar.
Cuando se trata de tu vida y la mía, nuestra vida personal, y hacemos algo que sabemos que entristeció el corazón de Dios, ustedes y yo tenemos la oportunidad de llegarnos a Dios. La esposa de un hombre que había quedado a cargo de su casa salió de viaje de negocios. Y esta mujer, empresaria, todos los días lo llamaba a su esposo. Un día lo llama y le dice: hola, mi amor, ¿cómo están las cosas? Mirá, se murió el gato. ¡Ah! No, ¿por qué me lo decís así? Pero, ¿y cómo querés que te diga? Se murió el gato. No, mi amor, pero tenés que ir de a poquito. Por ejemplo, hoy te llamaba y vos me decías, cuando yo te preguntaba por el gato, me decías: el gato subió a la terraza. Diga usted, el gato subió a la terraza. El gato subió a la terraza. Ah, bueno. Al otro día cuando te llamaba vos me decías: el gato anda medio raro. Al otro día cuando te llamara y te preguntara por el gato, vos me decías: me parece que está medio enfermo. Al otro día cuando te volví a llamar, te preguntaba por el gato y me decías: lo tuve que llevar al veterinario. Entonces cuando yo llego de viaje, te pregunto por el gato y me decís: no, se murió. Como todos los hombres, se rascó la cabeza y no entendió nada de todo ese protocolo, pero dijo: bueno, está bien, lo voy a hacer. Y en uno de sus viajes, la esposa lo llama y le pregunta: ¿cómo está mamá? Por la suegra. Bien, bien, subió a la terraza. Cuando Dios viene a nuestra vida, no puede hablar ni puede caminar en áreas grises. La Biblia misma dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Dios acepta que ustedes y yo tengamos pecado, pero la misma Biblia dice: si tenés pecado, confesalo, porque la sangre de Jesucristo, tu Hijo, te limpia de todo pecado. Hermanas, quiero invitarlas en esta hora, en este momento, a pedirle al Señor que nos perdone nuestros pecados.